Hola hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, qué bueno que estamos aquí listos para tener un tiempo con la palabra. Gracias a Dios por estos niños que pueden salir a clases y aprender. Creo que en pantalla va a aparecer un texto de la Biblia. Ya apareció. Texto a memorizar. Texto a memorizar, ¿se acuerdan? De hecho, pues tenemos mucho tiempo para memorizar este texto que tenemos aquí en pantalla y en sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Qué les parece si vamos a leer la porción que encontramos acá? ¿Qué es lo que nos habla? Vamos a leerlo y después lo repetimos de memoria. Tal vez unas partes de memoria, tal vez unas partes leyéndola. La idea es de que vayamos haciendo de nosotros este pasaje que se nos pegue, pues. En vez de que se nos peguen cosas feas, malas, indebidas de allá afuera, o cosas sin fruto, aunque no sean malas, mejor algo que sea con fruto, que es la palabra de Dios. Entonces, no sé si ven allá en casa esta pantalla, pero si no, pues busquen su Biblia, Primera de Pedro 1, 6 a 9, igual acá. Vamos a ver, dice la palabra del Señor entonces, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1, 6 a 9. Bravo, dicen por acá. ¿Cómo se sienten con el aprendizaje de este pasaje? Pueden sentirse como que ni me vean, o más o menos decir, ay, vamos, ahí vamos, ahí vamos. O decir, no, ya lo dominé. Si ya lo dominan, excelente. La idea es que en algún momento podamos entre todos decirlo de memoria como testimonio. Así es de que tal vez nos pase uno por uno, por eso de la pena, ¿verdad? Pero a lo mejor unos 50 aquí reunidos, si no, volteamos la cámara nada más y ya que nos vean cómo nos aprendemos el texto de memoria, porque estamos haciendo un esfuerzo. Es un esfuerzo, es algo grato, es alabanza a nuestro Dios poder memorizar textos de memoria. Así que vamos a repetir este texto una vez más y dice la palabra del Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Vamos a seguir memorizando, ¿les parece? Muy bien. Pues por ahí en su Biblia, pónganlo en amarillo ahí o pónganlo con lápiz, memorizar, memorizar. Porque en parte este es el centro de lo que es Primera de Pedro en el contexto en que fue escrito, en un contexto de tribulación, en un contexto de dificultad. Es una palabra de estímulo del apóstol Pedro, desde luego de parte de Dios, para caminar en su fe como cristianos. Y bueno, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, quiero decirles que encontramos que se habla de un tabernáculo. Hemos leído el Antiguo Testamento en el Éxodo, ¿verdad? Y un tabernáculo, o sea, una tienda, pues una tienda de campaña muy especial, dedicada ¿para qué? Para adorar a Dios,
donde podían encontrar la presencia del Señor, o se encontraba manifestada la presencia del Señor. Tiene que ver con adoración. Y después, tiempo después, se habla de un templo, el grandioso templo Jerusalén, ¿verdad? Ahí con Salomón, después fue destruido, otra vez con Esdras y Nehemías reconstruido, y después ya en el tiempo del Nuevo Testamento otra vez fue construido, y una vez dijeron los apóstoles, ¡wow! El Señor Jesús, ¿ya viste? ¿Qué edificio tenemos? ¡Wow! ¡Qué hermoso está! Y Jesús le dijo, ¡ay! No quedará piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan? El templo, una manifestación, es un lugar precioso para la cultura judía porque representa a Dios, que Dios está ahí. Y en medio del tabernáculo y en medio del templo hay personas que servían y son los sacerdotes, ¿verdad? O levitas. Había gente dedicada al servicio de Dios, gente que servía como mediadora entre Dios y la humanidad, humanamente hablando, desde luego. Entonces servían algunos, pero no todos. El templo físico con los servidores de aquel momento. Antiguo Testamento. Cuando nos llega el Nuevo Testamento, mejor dicho, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que varias cosas cambiaron, porque ahora, aunque tener un lugar, pues como estos, ¿verdad? Porque es agradable o no es agradable este lugar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les es agradable este lugar? Es agradable. ¿Es funcional? No está funcionando. Es útil en realidad poder tener un lugar. Y aunque nosotros, ahora en Cristo Jesús, podemos tener un lugar como estos, quiero decirles que los que confiamos en Jesucristo y seguimos a Jesucristo, ahora nosotros somos el templo. Somos el templo de Dios. De manera de que si no hubiera esto, que Dios con su gracia y misericordia nos ha permitido tener, estuviéramos bajo un árbol, somos el templo de Dios. La comunidad de creyentes. Si estuviéramos cerca de un río, un árbol, una casa sencilla, donde se reúne el pueblo de Dios, los seguidores de Jesucristo, allí está el templo de Dios, porque ahora es un templo espiritual. Es un templo que estamos en construcción, dice el pasaje que vamos a ver hoy. Y el pasaje de hoy que vamos a ver se llama piedra viva, piedras vivas. Piedra viva, piedras vivas. Versado en Primera de Pedro, capítulo 2, de los versos 4 al 8. ¿Están listos para que leamos este pasaje de la Escritura? Espérenme que yo esté listo. Piedra viva, piedras vivas. Es el título que le he puesto en razón de lo que encontramos ahí. Permítanme un momento, nada más. Leamos 4 al 8. 1, 2. Los que están en casa también tienen que buscar en su Biblia. Permítanme tantito acá. ¿Por qué? Porque es un momento especial. Quizás no pueden estar presencial. Por alguna razón, espero que sea justificable, de modo que no pueden estar en casa, aquí en casa física presencial, pero este tiempo, todo el tiempo del culto es un tiempo especial dedicado a. Así que no le resta importancia por hacerlo fuera del lugar. Así que por favor, también abran sus Biblias allá en casa. ¿Listos? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso.
Pero para los no que creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, porque nos las das para que podamos estudiar, escudriñarla, disfrutarla, aplicarla y compartirla. Que este siempre sea nuestro objetivo como hijos tuyos, Padre. No tenerla como un libro más en la biblioteca o como un objeto de adoración o como un objeto de milagros que pensamos que por tenerla va a hacer milagros en nuestra vida, no, sino que buscamos entenderla y vivirla, Señor. Gracias por el mensaje del día de hoy y te pedimos que tú nos dirijas en Cristo Jesús. Amén. Piedra viva, piedras vivas. Pues mis amados hermanos, quiero decirles que la Biblia, he hablado acerca de un templo en el tiempo Antiguo Testamento y estoy hablando de un nuevo templo, el templo que lo formamos los creyentes ahora. Pues quiero decirles que de acuerdo a la Biblia, en relación al nuevo templo que se está construyendo por todos los creyentes, ese nuevo templo que se está construyendo por medio de los creyentes, la Biblia dice que Jesús es la piedra viva. Jesús es la piedra viva. Versículo 4 nos dice muy claramente esto cuando leemos. Dice ahí, acercándonos, o acercándoos, dice ahí, a Él. Está hablando de Jesucristo, piedra viva. Esta frase de piedra viva va en un contexto, lo vamos a ver más adelante también en el versículo 6 y 8 de Primera de Pedro, donde nos habla acerca de algunos adjetivos diferentes a la piedra que es Jesús. Pero cuando dice piedra viva, nos está diciendo entonces que no es una piedra muerta, por tratar de contrastarlo. ¿Y qué es superior? Pues a las piedras muertas del templo del Antiguo Testamento, del tiempo de la ley. Ese templo es piedra, pues es piedra fundamental acá, pero aquí Cristo es piedra viva. Y algo importante que tal vez podemos pensar un poquito al respecto de ser piedra viva y contrastar es que en aquellos tiempos, como en todos los tiempos, ha existido ídolos, imágenes de ¿qué? De piedra, ¿no? Esculturas que se adoran, pero son piedras muertas. Jesús es la piedra viva. No es literalmente una piedra, ¿verdad? No es una piedra, pero la figura que nos quiere mostrar es que es una roca que tiene existencia, una roca superior a la idolatría de aquel tiempo y superior al templo que atesoraban muchos de los judíos. Jesús es la piedra principal de ese nuevo templo. Jesucristo es superior a las tradiciones que conllevaban a ese templo. Jesucristo es la piedra principal, la piedra viva. Él está vivo. Y esta piedra viva que encontramos en el versículo 4, dice que ha pasado algo con los hombres, desechada por los hombres. Desechada por los hombres. Ahorita me estoy acordando que el mensaje anterior vimos desechando y deseando, ¿se acuerdan? ¿Qué debemos desechar? La malicia. Sí, allá hermano, ya, así la malicia es una de ellas que dice ahí en el antes, unos versículos antes, lean más para arribita. Ahí dice, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Ahorita me estoy acordando de esta desechar. El cristiano debe desechar estas cosas, pero el del mundo, el que no está con Cristo, muchas veces lo que hace es desechar otra cosa. ¿Qué desecha acá? Dice a Cristo, a la piedra viva.
acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres. Cuando Jesús vino en especialmente judíos y judíos fariseos, desecharon a Jesús. ¿Por qué desecharon a Jesús? Porque no encontraban en él a la persona que ellos tenían como cosmovisión, que era su Mesías. Ellos esperaban un guerrero, un político militar que agotara con Roma y todo un imperio de una manera física. Eso esperaban muchos de los fariseos. Entonces lo desecharon, lo rechazaron, no lo quisieron. Supuestamente tenían unas sagradas escrituras, tenían la ley, tenían los salmos, tenían los profetas, pero tenían una ideología, un pensamiento, un razonamiento del Mesías que ellos esperaban en sus corazones, no de acuerdo a la escritura. De manera que lo rechazaron, lo desecharon. Por eso dice la Biblia que cuando nos acercamos a él, es una piedra viva, definitivamente es algo precioso, pero esa piedra viva sí fue desechada. Mismo Jesús dijo en Marcos 8:31 y comenzó a enseñarles a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, fíjense, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús mismo sabía que iba a ser rechazado, que iba a ser hecho a un lado, que iba a ser desechado. Jesús lo enseñó. Me llama la atención de que las personas, supuestamente con conocimiento, supuestamente son los que no entendieron la profecía. ¿Por qué? Porque estaban cegados con sus propias cosas personales, sus intereses. Y hoy en día mucha gente sigue desechando a Jesús. Sigue desechando a Jesús. ¿Por qué desecha a Jesús? Porque dice, Jesús es la piedra viva. Sí, pero hoy no. No, yo no creo. ¿Cómo crees que Jesús así? No, él no es hijo de Dios. ¿Por qué? Por lo que hay en el corazón. Porque el ser humano, hay algo en su vida que busca lo propio, busca lo suyo. Una persona cuando busca lo suyo, lo propio, es un Dios para sí mismo. No puede existir otro fuera de él como el faraón. Ya pasamos el éxodo, ¿verdad? Ya pasamos las plagas, ¿no? Pero ¿no mostró Dios su fortaleza, su poder contra Faraón? Sí, lo mostró. ¿Y qué decía Faraón? No dejo ir al pueblo. ¿Quién es Jehová? Y duro. Así es el hombre. Desecha a Dios. Desecha a Jesucristo. Entonces, por un lado, desecha a Jesucristo, pero lo más importante es que dice Dios. Y dice el pasaje aquí, escogida y preciosa para Dios, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Y la verdad es que esto me hace pensar de que no hay nada más importante que lo que Dios dice. Porque Dios tiene un sano juicio. Dios conoce las cosas. Y para nuestro Dios esa piedra preciosa es escogida y preciosa, de gran estima, honor, distinción. Porque Dios envió a su propio Hijo a la tierra. ¿Cómo no va a ser alguien tan escogido, tan especial, tan preciado? De hecho, recuerdo que dice que cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y una paloma y una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se complacía en Jesús su Hijo. Y en la transfiguración también, ¿no? Cuando se pareció Elías, Moisés. ¿Quién más? Elías y Moisés, ¿no? Elías y Moisés.
Y Jesús, pues los tres, ¿no? Y otra voz también, a él oí. Entonces, el Dios Todopoderoso, el que está allá arriba, el que hemos visto que está muy lejos, pero no está lejos porque por medio de Jesucristo se ha hecho cercano a nosotros, es la piedra escogida y preciosa. Escogida. Y así debemos ver a Jesús siempre. Jesús es el escogido. De hecho, Mesías tiene que ver con ungido, tiene que ver con escogido para algo. Es la piedra escogida y preciosa por toda la obra maravillosa que vino a hacer en favor de nosotros, la humanidad. La Biblia nos enseña, mis hermanos, en relación al nuevo templo, que está construida por todos los creyentes que en Él, o sea, en Jesucristo, somos piedras vivas para ser edificados, según el versículo 5. Escuchen muy bien, somos piedras vivas para ser edificados. Por un lado, Jesús es la piedra viva, ahí está la piedra viva. La piedra viva. Y por otro lado, nosotros los cristianos, los que nos acercamos a Él, somos piedras vivas. Pero no somos piedras vivas para estar en inertes así. No, somos piedras vivas para hacer algo. Estamos en construcción. Así que al acercarnos a Jesús, venimos a llegar a tener comunión con Él. Entonces, llegamos a ser esas piedras vivas, donde Jesucristo es la principal piedra viva y tiene un propósito el que seamos piedras vivas. Dice el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, es una figura, sed edificados. Otras versiones dicen son edificados, dicen otras versiones, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Me gusta cómo utiliza aquí el apóstol Pedro esta metáfora, esta comparación de piedras de piedra para con Jesús y de piedras para con nosotros, porque tiene que ver en un concepto, una idea de construcción. En la mente de Pedro es algo se está construyendo y como dije al principio, es el templo espiritual. Nosotros somos el templo espiritual que se construye entre piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas, fundamentadas sobre una piedra principal, que es Jesucristo nuestro Señor. Así de que así como pues nosotros utilizamos más bien el concepto de cimientos, ¿verdad? A los que han construido algo en sus casas, se pone un cimientito bien alambrado, con un cemento bien reforzado, y sobre eso se pone todos los tabiques y todo lo que hacen los constructores, y entre más fuerte esté abajo, más sólido esté abajo, ¿cómo va para arriba? Perfecto, ¿no? Pero si no le ponen nada, si no más ponle, hombre, ponle ahí debajo el tabique y crécelo, ya ve qué pasa, se cae, ¿no? Está algo sólido, más o menos así sería en nuestro tiempo. Pues en Jesucristo estamos descansar como piedras vivas en esa piedra viva que se llama Jesucristo, para ser casa espiritual, dice el pasaje ahí, ¿no? Casa espiritual alude a un templo espiritual. Efesios 2:20 al 22, si quieren buscarlo, pueden hacerlo. Quiero leerlo en la versión traducción lenguaje actual, porque me parece que es pues explica muy bien en traducción lenguaje actual, al menos este versículo. Efesios 2:20 al 22 dice de la siguiente manera: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En el edificio, Jesucristo es la piedra principal. Él es quien mantiene firme todo el edificio. ¿Quién? Jesucristo. ¿Y quién lo hace? Crecer. ¿Quién? Jesucristo. Para que se llegue a formar un templo dedicado al Señor. Somos un templo dedicado cuando estamos en Cristo Jesús. Por su unión con Jesucristo, o sea, nosotros, las piedras vivas,
también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros, en su iglesia, en este edificio espiritual, en esta casa espiritual que no vemos, pero sabemos que estamos. Y aquí está el templo, no por la construcción que vemos ahorita. Digo, sí le llamamos templo y está bien, no estoy en contra de esto, pero el verdadero templo por el que el Señor viene es por nosotros, no por este templo hecho de manos, ¿no? Este templo que somos nosotros, cada uno en particular y junto, es donde el Señor reside. Ya no tenemos que ir a Jerusalén a ver la presencia del Señor. Ya nos dice, anda, ve, mira y consulta al Señor. Todo aquel que cree en Jesucristo, cierra sus ojos y Padre, me dirijo a ti en el nombre de Jesús. Qué cosa tan hermosa tenemos los cristianos. Acceso directo. No necesitamos una palanca. De hecho, eso tiene que ver el próximo punto, que es el sacerdocio santo. Ahorita lo veremos, pero entonces somos esa casa espiritual. Es interesante que el pasaje nos añade que somos edificados sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Pero dijo que la piedra principal, ¿quién es? Cristo. Y en él somos edificados. Pero dice que también somos edificados sobre los profetas y los apóstoles, la enseñanza, el evangelio de Jesús. Lo que nos debe sostener y continuar investigando y estudiando y aprendiendo es el evangelio de Jesucristo. ¿Qué predicaban los profetas y apóstoles? El evangelio de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Así que, ¿cómo vamos a ser edificados? Así nada más, así, yo en mi casa, sí, yo soy templo, sí, yo soy piedra viva. No, hay que meterse con el Señor, estar unido a Él. Él los va a edificar, pero tenemos que hacer uso de la palabra. Tenemos que versarnos más en el Evangelio. Tenemos más que entrar en comunión con el Señor. Y entonces, y solo entonces, seremos edificados. Es importante buscar todo lo que sea necesario para ser edificados en Cristo Jesús. Entonces dice la Biblia acá que somos edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Sacerdocio santo. Como somos sacerdotes en el templo de Dios, somos sacerdotes en el templo de Dios, en el templo espiritual. No es necesario acercarnos por medio de un mediador humano. Nada de sacerdotes. Yo no soy un mediador acá. Solamente soy pastor, punto. No soy mediador. Ningún sacerdote en ninguna denominación, en ninguna secta es mediador. No puede bajar un ángel y ser mediador entre Dios y nosotros. No hay una imagen que pueda ser mediador entre Dios y nosotros. ¿Quién es el único mediador? Jesucristo. Y por medio de Jesucristo podemos accesar inmediatamente a Dios. Escuchen qué dice la Biblia en Hebreos 10, 19, 20, que nos deja muy en claro esta verdad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Podemos entrar al lugar santísimo, acercarnos con un corazón sincero, porque Cristo ya abrió ese velo. Recuerden las escrituras que cuando Jesús murió, ¿cómo se llaman?
las cortinas del templo ¡pum!, fueron rotas. Significa hay un acceso de ti hacia Dios sin nada, cerca estamos de Dios para pedirle. Siempre es por Cristo Jesús, no es por mis pantalones, no es porque yo soy muy machito, yo soy muy bueno, porque soy muy rico, porque soy muy sabio. No, es por Cristo Jesús. Sin Cristo no hay acceso a ese Dios precioso y hermoso, el lugar santísimo. Entonces, nosotros hemos llegado a ser un sacerdocio para ofrecer sacrificios a ese lugar santísimo, a Dios. En el Antiguo Testamento, pues venía uno con el sacerdote, los levitas, hacían todo su movimiento, el animalito, lo cortaban, humo para allá, y sí, ofrenda para nuestro Dios, sí, ya está Dios allá representa que está Dios, el arca del pacto y todo el asunto, y ya, vamos a nuestra casa. Y muchas fiestas, 3 fiestas, dices, ay no, muchas fiestas para recordar la dependencia de Dios y cómo Dios había orado en su vida, y el asunto de depender de Dios y de pedir perdón, etcétera. Ya no hay nada de eso, ya no. Directo a Cristo, pero ya no vamos a ofrecer un corderito ahí ahumándose ahí, ya no. ¿Quién es el cordero? Dice la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo es el cordero que es. Él mismo fue sacerdote y Él mismo fue cordero. Las dos cosas. El gran sumo sacerdote, no hay otro sumo sacerdote como Él. Y Él mismo fue cordero. Él se ofreció a sí mismo. Jesús dijo, mi vida la da y nadie me la quita. Tengo poder para tenerla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. De modo que entonces encontramos que ha cambiado el sistema de ofrecer sacrificios espirituales. Sin embargo, como sacerdotes de este templo espiritual, sí debemos ofrecer sacrificios espirituales y que sean aceptables ante Dios. Otra vez, por medio de Jesucristo, dice la Biblia. Dijera una persona en un pueblo, usted puro Jesucristo, pura Biblia. De eso habla la Biblia. Jesucristo es la razón de principio a fin. De hecho, se supone que por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos el camino de Cristo, imitamos a Cristo, somos cristitos, en el sentido de seguir a Jesús. ¿Y cómo ofrecer nosotros a Dios esos sacrificios espirituales? Pues con nuestra manera de hablar, de ser, de pensar, de actuar, que honren y glorifiquen a nuestro Dios. Que lleguen con olor rico, sabroso, así, ay, qué sacrificio tan bonito está haciendo a mis hijos. Claro, hay algunas cosas que quizás podemos puntualizar y que vemos en pantalla, que debemos presentar delante de Dios. En la Biblia encontramos algunos pasajes que nos dan pauta, como para pensar qué cosas podemos ofrecer a Dios. Digo, no son todas las que debemos ofrecer a Dios, pero nos dan un lineamiento, una idea. Están aquí en pantalla, no sé si logran ver algunos, por lo menos los de mi mano derecha, yo sé que no ven, porque este aparatito, ya me dijeron que hay que quitarlo, y tienen razón. Quizás un día lo quite, ya me acostumbré a tener púlpito, para que puedan ver más claramente. Pero bueno, confesión de pecados es una manera de ofrecer sacrificio espiritual, el reconocimiento de que fallamos ante Dios, necesitamos que nos limpie. Dice la Biblia en Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, contrito, humillado. Dios quiere verlos así. Señor, aquí estoy, he fallado, perdóname, estoy de vuelta contigo. Hoy fallé, a ratito ya estoy contigo otra vez, perdóname, Señor. Mañana fallé en otra cosa, Señor, perdóname, aquí estoy porque tú eres digno de recibir el respeto, mi alabanza, de recibir la búsqueda de estar bien delante de ti, de humillarme, decir tú eres santo. La vida entregada a Dios, Romanos 12, 1 al 2, dice en Nueva Traducción Viviente, por tanto, amados hermanos, les ruego
que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificios que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tiene que ver con una vida no ceder al pecado, una vida de que tus pensamientos no se amolden a este mundo, sino se amolden ¿a qué? A los de Cristo Jesús. Ese es el sacrificio que tú haces. Sacrificios espirituales. Es lo que es tu responsabilidad y mi responsabilidad. La ofrenda para la obra, no, las personas que traemos al Señor, dice ahí. Romanos 15 y 16 dice, soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles, dijo Pablo. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu. Cuando compartimos las buenas noticias a la gente, Señor, este compartimiento no es para mi gloria, este compartimiento no es para jactarme, este compartimiento de la palabra no es para que vean aquellos de que yo sí hago algo y ellos no hacen nada. Este compartimiento, Señor, es mi ofrenda a ti, es mi alabanza, es mi sacrificio a ti. Tú mereces esta adoración. La ofrenda para la hora, Filipenses 4:18. Por el momento, tengo todo lo que necesito. Y aún más, estoy bien abastecido por las ofrendas que ustedes me enviaron, dice Pablo, por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. El esfuerzo por compartir para el ministerio es el tipo de sacrificio espiritual. Y que sí, por cierto, todos luchamos con el money, ¿no? Con el que, híjole, hermano, no me va a alcanzar, no, es que lo van a malgastar, no, es que todos luchamos con algo de esto. Pero eso es un sacrificio de alabanza, un sacrificio espiritual. La alabanza a Dios, Hebreos 13:15. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Confesar su nombre, hablar, dar testimonio de Él, exaltarlo. El hacer bien y la ayuda mutua, dice Hebreos 13:16, ahí más adelantito. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, al menos estas 6 cosas deben estar constantes en nuestras vidas, porque la palabra del Señor lo está diciendo, o nos los está demostrando, o nos lo está ejemplificando en el caminar que el cristiano debe tener. Así que nosotros debemos estar siempre preparados para presentar sacrificios espirituales. Ya no tienes que matar un corderito, juntar tus borreguitos o pagar el dinerito y cada año y presentarte y todo un montón de cosas que hacían. Ya no. Cristo Jesús fue el cordero, se acabó, ¿sabes qué? Directo, vámonos. Presenta sacrificios. Tienen que ver con el corazón. ¿Por qué? Porque así muchos iban, mata un corderito, hombre. Ahí está el corderito. Y dice, ustedes matan animales y no lo hacen de corazón. No están siendo sinceros, decía Dios. Me adoran de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué hizo Dios? El corazón dispuesto. Porque confesar pecados, tú sabes si quieres o no quieres, es disposición de tu corazón. Entregarte a Dios y dejar el mundo de pecado para santificarte, no tiene que ver con un borreguito ahí, tiene que ver con tu voluntad de dejar y desear. ¿Se acuerdan que vimos eso?
traer personas al Señor, compartirlas. Es tu voluntad abrir la boca y decir algo. Tu voluntad de ti. La ofrenda para el oro, pues lo mismo. ¿Doy o no doy? No, este trabajo es más grande, gané más. No, no doy diezmo. Es más, ni hay diezmo, hay ofrenda, etc. La alabanza a Dios. Pues sí, ya sabe que lo adoro, pero lo adoro leyendo la Biblia. Yo no canto ni le digo palabras a Dios. O nada más canto y ni oro. De corazón. El hacer bien. Y hay necesidad, ¿no? Pues que no me alcanza a mí. Entonces siempre hay algo en el corazón que te guía, te lleva a decir no a esos sacrificios espirituales. Tú deberías ver, y yo debería ver también, debo estar viendo constantemente, ¿qué es aquel sacrificio espiritual que yo no quiero hacer? Pero que nuestro Dios lo merece. Porque somos un edificio, una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y es por medio de Jesucristo porque sin Cristo esto no es posible. Pídanle esto a una persona sin Cristo. Si con Cristo aún a veces batallamos para querer ofrecer sacrificio espiritual, pues uno creyente, pues le estás hablando en griego y en hebreo, no le entiende. Por eso es importante que estemos acercados a Él, piedra viva, para poder ser edificados por Él. La Biblia nos enseña entonces en relación al Nuevo Testamento que el nuevo templo, que somos nosotros, está construida por todos los creyentes. Y ya se había profetizado sobre Jesús la piedra viva. Ya se había profetizado sobre Jesús la piedra viva. Cuando leemos 1 de Pedro 2:6, hace referencia a Isaías 28:16 y dice, por lo cual también contiene las escrituras, he aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. La profecía, hace mucho tiempo, en Isaías, dice, Dios pondría en Sión la principal piedra del ángulo. En Sión hace una referencia pues al monte de defensa que tenía David, después a Jerusalén, después tiene que ver un lugar donde residiría la ciudad de Dios, la Sión, una Sión espiritual, podemos pensar ahora. Pero Dios pondría en Sión, en su pueblo, la piedra principal del ángulo. Y parece ser que la principal piedra del ángulo, pues tiene que ver con una roca en ángulo, cuando comienza la edificación, está abajo así. Y sobre esa piedra en ángulo, pues no sé, sería así como una L, así. Tal vez un ángulo de ¿qué es ángulo de 90 grados? Pero acostada recta así y unía estos cimientos y de aquí, y más creo que ponían como una piedrota grandota donde le ponían nombre de la edificación o dedicación de esa piedra, ¿no? ¿Han escuchado? Vamos a poner la primera piedra de construcción y ponen una piedra simbólica. ¿Se han visto algo así de construcción? Así más o menos parece ser, ¿qué es esto? Una piedra del ángulo sobre el cual iba a ser edificado todas las piedras. Sería una piedra escogida y preciosa, dice. Y Pedro lo está diciendo en el versículo 4. Rechazada por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Vuelvo a repetir esto, pero viene de una profecía. Y Pedro está diciendo, sí es preciosa, sí es escogida. El que en él creyere, hablando de Jesús, que es la piedra escogida y preciosa, la piedra que uno iba edificando, dice que el que creyera en él no sería avergonzado, no sería desilusionado, no sería defraudado por seguir el camino de Cristo, por seguir a su Salvador. Ahora, cuando Pedro habla, seguramente por la situación adversa que hay contra el evangelio en aquel tiempo, contra los cristianos, había crítica, burla, sufrimiento, como un tipo de,
de hostigamiento y un engrandecimiento de los malos, vamos a llamarle así. Pero dice la Biblia que aquí, que el que en él creyere, no será avergonzado. Y parece que ellos están siendo avergonzados. ¿Por qué? Porque hay un poder que parece que los domina y que los que se alzan son otros y ellos son como avergonzados desde la vista de los no cristianos y que están oprimiendo. Pero cuando Jesucristo venga, ¿cómo va a ser? ¿Cómo acabarán los opresores? ¿Cómo terminarán aquellos que dañan el camino de la fe, que se oponen rotundamente? ¿Cómo acabarán? Avergonzados. ¿Y nosotros? Nosotros no avergonzados, victoriosos. Sabemos que tenemos la victoria, aunque sufrimos tribulaciones. ¿Sí? Y nos alegramos por nuestra victoria, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Entonces, Pedro está diciendo en parte, ¿sabes qué? No van a ser avergonzados. La Biblia dice que no van a ser avergonzados, aunque parece ser, pudiera ser que están siendo avergonzados por lo que están sufriendo, pero no, porque no ha acabado. No ha acabado la vida, no ha acabado la historia del Señor. De manera de que el que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, nosotros no seremos avergonzados. Pueden, quizás quieren ponernos en ridículo por ser cristianos. Quizás tus compañeros en la escuela, en el trabajo, al no tener un conocimiento de la Biblia, te pueden dejar en ridículo. Lo que tú quieras, en el trabajo, en la escuela, donde sea. ¿Sabes qué? Allá en el día final, de hecho en el presente también, el Señor te da los elementos cuando te metes con Él, te da las respuestas para poder contestar y defender tu fe. Pero allá en el cielo, cuando estemos con el Señor ya, quiero decirles de que Él nos pondrá con la cabeza en alto. Que nosotros no seremos avergonzados, porque estamos en el precioso. Ahora, existe un contraste entre los que creemos en Él y los que en Él creen. Versículos 7 y 8. Vamos a leer juntos el pasaje. Dice la palabra del Señor 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Es cierto? Para los que creemos en Él, Jesús es precioso. ¿Tú qué dices? ¿Puedes disfrutarlo? ¿Puedes decir, sí, Jesús es rico, bonito, precioso? ¿Lo puedes pensar, espiritualizar tal vez y sentir en tu corazón, Jesús es precioso? De hecho, cantamos un coro. Cristo, Cristo Santo, eres precioso, mi Señor. Luego dice el canto, eres precioso, Cristo, yo te adoro, eres precioso, mi Señor. Y la verdad es uno de los cantos, pues son viejitos, ¿verdad? Pero para mí, bonitos, ¿verdad? También el de Jesús excelente. Jesús es excelente, suficiente, único Salvador. Me gusta esa parte como la dice, excelente y suficiente. Y luego el canto que le decía es la de Cristo, eres precioso, mi Señor. Para los que creemos en Jesús podemos entender que Jesús es precioso. Pero ¿por qué Jesús puede ser precioso para nosotros? ¿Por qué Jesús puede ser precioso para nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que Jesús es precioso? Porque dice que para los que en Él creen, Él es precioso. Yo sé que todo el mundo quiere contestar aquí en la sala y quisiera que le pasáramos un micrófono, ¿verdad? Pero no la vamos a pasar, Manuel. ¿Qué le vamos a hacer? Así que aguántate tus respuestas para mañana. Y yo sé que en pantalla quizás están diciendo, hermanos, que aquí le escribo, pero ¿cómo me lee? Yo lo sé que es eso, ¿verdad? Por eso que no me dicen porque Él es precioso, pero el hecho de saber que Dios a su piedra escogida
preciosa, le envió al mundo, hizo ministerios para enseñarnos del reino de Dios, para traernos salvación y vida eterna, morir por nosotros. Es algo que nosotros decimos, ¿de veras eso hizo? ¡Wow! Y al entenderlo y al recibirlo decimos, ¡ay, gracias! Precioso mi Señor que hizo esto. Y aunado a estas, las cosas que conocemos de Jesús, sus milagros, sus enseñanzas, decimos, no, hombre, que Jesús es Jesús, ¿eh? Y eso que conocemos su revelación en acción de, ¿qué? Solamente si mucho o algo alrededor de 3 años, no conocemos toda la vida de Jesús. Pero cuántas preciosas cosas habrá en Jesús, en su forma de ser, actuar, enseñar, hablar. No todo lo que está aquí en la Biblia habla de Jesús. O sea, los evangelios no es todo lo que dijo Jesús y no dijo más. No. Juan dijo que si escribieran estas no habrían libros para escribir todas las demás cosas, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas de Jesús, pero se escribió lo que se tenía que escribir en los evangelios. De modo de que tenemos un Señor que es precioso, hermanos, Jesucristo. Debemos salir así como que, ay, yo soy cristiano y estoy en Jesús. Yo vivo en Jesucristo, la piedra viva. Ay, Jesucristo es mi piedra principal sobre la cual soy edificado. Yo voy a ofrecer sacrificios al Padre Celestial. Soy sacerdocio santo. Así debemos salir. ¿Por qué? Porque esta es una realidad que dice la palabra del Señor. Ahora, para los que no creen, híjole, hermano, pues no es precioso. El que no valora, pues. Pero es su perdición porque dice que les es tropiezo, ¿no? Los que no creen han desechado la piedra que es cabeza del ángulo. O sea, han desechado a Jesucristo. No ven a Jesús como cabeza del ángulo del templo espiritual. Ahora, cabeza del ángulo, piedra del ángulo, pareciera que es lo mismo, pero parece ser que cabeza del ángulo tiene que ver con una piedra que va arriba, que une a 2 arcos de una construcción de entrada quizás del templo, y sin esa piedra pues no se pueden sostener y se cae. Parece ser que es algo así, como quiera que sea. El punto está de que si no está Jesús como piedra principal, no se puede hacer nada. Y han desechado esa piedra principal, no lo ven valioso, no lo consideran. Lo han desechado y por eso tropiezan y caen. Jesús vino a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tropiezan con Jesús. Tropezaron porque no era el Jesús que ellos pensaban, porque ellos miraban muy materialmente. Hoy en día muchos siguen tropezando, porque Jesús no llega a su ideología, a su pensamiento, a su deseo, a su dureza. Siguen tropezando. Ah, sí, Jesús, sí. Tiene un corazón orgulloso. Tropiezan en la palabra, dice, siendo desobedientes. No obedecen al Evangelio. Si no creen en Jesús, no creen en la palabra, no hay vidas cambiadas, siguen en sus pecados, dice otro pasaje de la Biblia. Fueron destinados a tropezar. ¿Por qué? Porque razón de la justicia de Dios es de que todo aquel que no obedece al Evangelio, a la fe, pues estará tropezando. Estará tropezando. Nosotros como pueblo cristiano no tropezamos con Jesús, más bien no ofrecemos sacrificios espirituales. A veces, parece ser. Así que tal vez tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, pero ahora es el tiempo que lo hagas. Que le digas a Jesús, yo quiero ser parte de tu casa espiritual, quiero ser parte de sacerdocio santo, yo quiero tener la esperanza que tú nos hablas en Primera de Pedro al principio, yo quiero ser de esos. Dile, voy a obedecer al Evangelio, creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Voy a mantenerme firme en la palabra, deseando y desechando. Díselo al Señor. Si aún no has puesto tu fe en Jesucristo
y has tropezado con la palabra, con el evangelio de Jesús, con Jesús mismo. Pero si ya estás en Cristo Jesús, dices, no, Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador, aquel que Dios dio por nosotros, y yo tengo fe en Él, excelente. Vamos a ofrecer cada vez mejores sacrificios de alabanza. Ahora, un sacrificio, ¿escuchan la palabra? Sacrificio. Cuando escuchan la palabra sacrificio, ¿qué entienden ustedes? Dolor, ¿no? Más allá, algo fuera de lo sencillo. Si yo les digo, Hortensia, préstame un peso. Un peso. Si le digo, oye, Valentina, Hortensia, préstame 10,000 pesos. Chihuahua. Ella lo piensa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O no? Espero que no. Sí. Eso es el ejemplo. No le voy a pedir nada, tú tranquila. No te asustes cuando me veas llegando a tu casa. Termino diciéndoles, hermanos, que los cristianos somos muy bendecidos. Nos hemos acercado a Jesús, la piedra viva, la piedra principal, y sobre él, como piedras vivas, piedras secundarias, estamos siendo edificados para hacer un templo santo y espiritual, donde Dios habita por medio de su Espíritu Santo. Nuestra comunión con el Señor, pues es lo mejor que podemos tener, porque en base de eso está nuestra edificación. Por nuestra fe que tenemos en Jesucristo, Jesucristo para nosotros es escogido, es precioso, es valorado como el Padre lo ha valorado. Hermanos, que toda nuestra manera de vivir sea una constante en sacrificios espirituales, que nuestras vidas sean ofrecidas al Señor todo el tiempo. En el templo de Jerusalén, en el tabernáculo, un día se abría y un día se cerraba, o 2 días se abrían y 2 días se encerraban, o solamente se cerraban en las mañanas, se cerraban en las tardes, o cómo era. Todo el tiempo. De manera que nuestros sacrificios espirituales son no solamente los domingos, todo el tiempo. 24/07 dice. ¿Está bien? Así que agradezcamos a Jesús y digamos, gracias Señor Jesús, gracias Padre, porque nos enviaste a Jesús, en él somos edificados. Permítenos ofrecer sacrificios que te agraden en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios por eso. Y oremos también a la vez por los corazones orgullosos, altivos, que siguen tropezando con la verdad, porque por el resto de su corazón no la aceptan. Y ellos mismos están siendo desechados para un tiempo final. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos, Padre, para decirte gracias porque nos has llamado al conocimiento de tu Hijo Jesucristo y de ti. Porque ahora te conocemos, seguimos a Cristo Jesús, la piedra escogida principal que tú nos enviaste como fundamento, como salvación a nuestras vidas, y sobre él somos edificados para que tu Santo Espíritu habite en nosotros, pues ahora somos un templo espiritual. Gracias porque podemos ofrecerte a ti sacrificios espirituales. Señor, que crezcamos y perfeccionemos esta manera de servirte. Gracias, Padre bendito. Y por aquellos que aún siguen tropezando por la dureza, el orgullo, un mal conocimiento, Padre, que les abra los ojos de su entendimiento para que también ellos comprendan la verdad y la riqueza a la cual hemos sido llamados. Gracias, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.